Bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás videos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Kerem Bürsin siempre ha manifestado su deseo de ser protagonista en la pantalla, no en la prensa sensacionalista. Poco después de su ruptura con Melissa Tappan, Bürsin comenzó a protagonizar la serie Karpinti, una decisión que marcó el inicio de una nueva etapa centrada en su carrera. Según sus allegados, el actor ya no quiere centrarse en sus relaciones sentimentales, sino en la profundidad de sus personajes. Karpinti se erige como un proyecto que simboliza la transformación espiritual y profesional de Bürsin. Según fuentes del rodaje, Kerem describe la serie como un renacimiento. Se rumorea que Bürsin está decidido a dar un nuevo rumbo a su carrera con este papel. Ahora busca menos comedia romántica y más thriller psicológico. Karpinti sigue precisamente esta línea, una historia que explora las emociones, el subconsciente y los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. El personaje de Kerem es un hombre que se enfrenta a traumas reprimidos. Está tan inmerso en su papel que, según se dice, le cuesta salir del personaje incluso después de que se apagan las cámaras en algunas escenas. El nuevo enfoque del actor también ha recibido excelentes críticas de sus fans. El director de la producción elogia la disciplina y la profesionalidad de Bürsin en el set en punto. Kerem, que llegó al set de madrugada, le hizo ensayar las escenas repetidamente. No para hasta conseguir la mejor sensación, dice el equipo, añadiendo que su pasión inspira a todo. El actor no solo lidera su papel, sino que también motiva a todo el equipo. Esta actitud se interpreta como una señal de que se está convirtiendo no solo en un actor, sino también en un visionario del cine. La dedicación de Kerem Bürsin a Karpinti no se debió únicamente a la ambición profesional, sino también a una búsqueda personal. Según se informa, ha estado recibiendo formación en meditación y desarrollo de la conciencia psicológica. Bürsin, quien desde hace un tiempo comparte mensajes más introspectivos en redes sociales, da a entender que está atravesando un proceso de autodescubrimiento. Prefiere mantenerse alejado del foco mediático. Quiere que se hable de sus proyectos, no de su vida personal. Esta preferencia lo ha llevado a una postura más madura, especialmente tras su reciente ruptura. Se espera que Karpinti refleje esta transformación. El guionista de la serie reveló que escribió el personaje específicamente para Kerem Bürsin. El proceso de escritura se inspiró en la personalidad, las experiencias y las observaciones del actor. Esto ha transformado Karpinti en un viaje personal. El hecho de que Bürsin interprete a un personaje con elementos de su propio pasado genera gran curiosidad. En este sentido, el proyecto se percibe no solo como una serie, sino como un experimento psicológico. Los fans comentan: Kerem está renaciendo. Y los rumores que circulan entre bastidores indican que la intensidad de Kerem en el set sorprende a todos. Incluso después de terminar el rodaje, suele volver a ver las escenas y tomar notas. Se dice que mantiene largas conversaciones con el director sobre cada detalle, esforzándose por perfeccionar el ritmo emocional de su personaje. Incluso, según se cuenta, ha modificado el guión con sus propias sugerencias para algunas escenas. Esto demuestra que ya no es solo un actor, sino que también contribuye a los proyectos como creador. Karpinti lleva su sello personal.
Punto 2. La nueva etapa de Bursin ha comenzado a tener repercusión internacional. En las conversaciones mantenidas en plataformas digitales sobre el proyecto, Kerem es citado como uno de los actores turcos más destacados de Europa. Sus fans, especialmente en España e Italia, esperan con impaciencia Karpinti. El objetivo del actor es dar un paso más allá a nivel mundial con este proyecto. Ya se están planificando entrevistas exclusivas con la prensa internacional. Kerem Bürsin está orientando su carrera hacia un ámbito más internacional. El contenido de la serie es tan intrigante como su título. Karpinti retrata la lucha interna de un hombre entre su corazón y su mente. El personaje de Kerem cuestiona cómo las emociones reprimidas se manifiestan en el cuerpo. Entonces, el actor trabajó con psicólogos privados para este papel. Incluso se ha dicho que algunas escenas se inspiraron en su propio pasado. Por lo tanto, el proyecto representa para Bürsin tanto una obra de arte como una experiencia de introspección. Los miembros del equipo de rodaje afirman que la energía de Kerem crea una atmósfera diferente en el set. Es conocido por comenzar cada mañana meditando, motivando así a sus compañeros actores. Los días en que declaró: "Hoy jugaremos con los sentimientos, no con las palabras", quedaron grabados en la memoria del equipo. Este enfoque intensifica la carga emocional de la serie. El equipo se nutre de la energía de Kerem. Su liderazgo ha transformado el set en un ambiente de aprendizaje colaborativo. En el mundo del espectáculo, esta transformación ha tenido un gran impacto. Muchos comentaristas destacan que Kerem Bürsin ya no se comporta como una estrella de Hollywood. Proyecta una imagen más tranquila, reflexiva y profesional. Su decisión de evitar rumores de romance y su enfoque en su carrera están recibiendo una respuesta positiva. Algunas páginas de fans incluso celebran esta nueva etapa, diciendo: "Este es Kerem en su mejor momento". La imagen del actor está experimentando una transformación silenciosa pero profunda. Recientemente, Kerem Bürsin ha adoptado un estilo de vida entrelazado con el arte y la psicología. Los libros que lee, las publicaciones que comparte y las entrevistas que concede siguen el mismo principio: la profundización. Este enfoque está madurando la perspectiva del actor tanto sobre su profesión como sobre su vida. Ahora posee una conciencia tanto dentro como fuera de cámara. Palpitaciones parece ser el reflejo de esta conciencia en el escenario. El público presenciará no solo una historia, sino un estado mental. El equipo de producción afirma que el rodaje de la serie se llevó a cabo en condiciones difíciles, pero Kerem dominó cada detalle. Incluso durante los largos rodajes nocturnos, no perdió energía. De hecho, la frase modo Kerem activado se ha convertido en un dicho popular en el set. La actuación del actor es una clara muestra de su confianza en el proyecto. Todos confían en que esta disciplina dará como resultado un trabajo impactante. También se observa una simplificación significativa en la vida personal de Kerem Bürsin. Lleva una vida más introvertida, alejada de la prensa sensacionalista. Ahora se le ve haciendo senderismo, no en eventos fastuosos. Esta simplificación refleja a la perfección la transformación que ha supuesto para su carrera. Afirma que ha comenzado una etapa de menos, pero más significado. Esta postura es recibida con gran respeto por sus fans. La música de Karpinti también se eligió para armonizar con el estado de ánimo de Kerem. Los tonos melancólicos acompañan un viaje interior. Se sabe que el actor sugirió música para algunas escenas. Incluso se ha dicho que algunas escenas incluyen breves notas escritas por él mismo. Esto refuerza aún más
su conexión emocional con el proyecto. La serie en su conjunto refleja la visión artística de Kerem. El proyecto podría ser un punto de inflexión no solo para Kerem Bürsin, sino también para la televisión turca, con su profunda historia, su estilo cinematográfico y las interpretaciones. Se trata de una producción poco convencional. La intensidad emocional que Kerem aporta al personaje, en particular, eleva la serie a un nuevo nivel. Karpinti se describe como una producción que hará reflexionar, impactará y en ocasiones perturbará a los espectadores. La interpretación del actor marca un nuevo hito en su carrera. Gracias a este proyecto, Kerem Bürsin se convierte no solo en actor, sino en narrador. No se limita a interpretar su papel, vive la historia. Karpinti se ha convertido en su forma de reconciliarse consigo mismo. Por lo tanto, el proyecto será un éxito no solo profesional, sino también emocional. Kerem ya no es solo un hombre de escenario, sino un hombre de emociones. En este sentido, está destinado a ganarse un lugar especial en el corazón de su público. A medida que se acerca la fecha de estreno de la serie, los tráileres generan un gran interés. Las primeras escenas compartidas en redes sociales han sido vistas miles de veces. La mirada oscura pero profunda de Kerem captura a la perfección la atmósfera de la serie. Los fans comentan: esta vez veremos a un Kerem completamente diferente. Karpinti no es solo una serie, parece que se la recordara como una historia de transformación. Marca el inicio de un capítulo silencioso pero revolucionario en la carrera del actor. Kerem Bürsin ya no se inspira en el público, sino en su propia introspección. Esta transformación es fruto de una maduración tanto profesional como personal. Io Carpentier será el reflejo en pantalla de esta evolución. Más allá del éxito de la serie, la paz interior de Kerem parece ser su mayor virtud. El significado, más que los aplausos, es ahora más importante para él, y el público se complace en presenciar esta sutil transformación. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.